Bienvenidos a su podcast Un Piojo de Cabeza. Con ustedes, Viviana Mota. Y quien les habla, Angélica Mota. Bueno, un nuevo episodio en el día de hoy, después de la anterior entrevista que creo que pues, a muchos nos encantó. Y vamos a comenzar una nueva serie, o bueno, no tan serie, sino un nuevo tema. Sí, un nuevo capítulo en nuestro podcast. Sí, un piojito que nos está molestando bastante estos días, además que está siendo famoso estos días este piojito. Sí, está siendo muy visto este tema. Sí, ¿será que ya lo adivinaron? Bueno, depende de cuando salga el episodio. De pronto ya cuando salga el episodio creo que ya no es tan famoso. Pero, pues, estamos hablando acerca de... Famoso y taquillero. Sí, famoso y taquillero. Y dicen que va a ser la película más importante en este 2024. Pero no vamos a hablar sobre la película, ¿cierto? No. O sea, hoy no vamos a hablar de la película. De pronto en un reel, bueno, no sé. Pero el punto es que pues vamos a hablar acerca de la... Intensamente. Ajá. 2, contraataca. Bueno, no, pero... el tema en que se basa la película, básicamente. Sí, que es acerca de la inteligencia emocional. O bueno, debería ser de la inteligencia emocional, porque pues la película habla acerca de las emociones y de cómo Riley pues transita por las emociones, ¿cierto? Y cómo las emociones transitan por la vida de ella. Pero pues creo que hay algo muy, no de moda, sino que debería ponerse de moda, es aprender a gestionar nuestras emociones y a cultivar la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, no sé, para ti, ¿qué es? Bueno, no para ti, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues básicamente la inteligencia emocional es saber interpretar, reconocer, comprender esas emociones por las que estamos pasando en el día a día. Entonces, precisamente por eso se llama inteligencia. Como realmente saber utilizar las emociones a mi favor. Esa es como la forma interpretativa de decir inteligencia. ¿Tú crees que todos somos inteligentes emocionalmente? No. Yo creo algunas lo mismo. Personas creo que son más inteligentes emocionalmente que otros. De hecho, se han desarrollado estudios que han dicho que muchas de las personas que sobresalen más educativamente o profesionalmente, en deportes, en muchas carreras o en muchas profesiones, se ha evaluado que tienen una inteligencia emocional más elevada que otras personas. Y también el versus es que gente que ha caído en delincuencia, en trastornos de la personalidad o muchos trastornos de depresión o conductas límite, que también se llama la triada oscura, que de pronto les podemos más adelante explicar, que pues es como, son 3 patologías que son el maquiavelismo, que es narcisismo y las psicopatologías. Entonces, como que esa baja inteligencia emocional hace también que yo esté más, podría decirse, predispuesto a de pronto caer en la delincuencia o en caer en ciertos rasgos de ansiedad o depresión. Sí, yo tengo una teoría frente a eso y es que la inteligencia pues es una habilidad, ¿sí? O sea, la inteligencia en general. Jade, sé inteligente y no Por ejemplo, Jade, la mascota, o sea, nosotros, por ejemplo, a la habilidad de leer y escribir. O sea, nosotros tenemos un potencial, pero no es algo que haya nacido con nosotros. O sea, ningún ser humano nace sabiendo leer y escribir. O sea, sí, hay que enseñar, es algo que se aprende y que se enseña. Creo que la inteligencia emocional también es algo que se aprende y que se enseña, ¿sí? Que no es algo que nace... O sea, innato, es decir, tenemos el potencial, tenemos la habilidad, pero hay que desarrollarla, ¿sí? Como los animales, o sea, yo creo que los animales, así como nosotros que tenemos también esa raíz animal, las emociones hacen parte como de este cerebro primitivo, pero necesitamos aprender y enseñarle a los demás cómo manejar las emociones. Entonces yo siento que esa inteligencia emocional es eso, o sea, como yo puedo guiar al otro para que pueda desarrollar más esa gestión que tiene sobre sus emociones, ¿sí? Hay personas que duran toda la vida sin saber leer y sin saber escribir y viven y mueren así, ¿sí?
Sí, pero creo que no es tan fácil, si no sabes gestionar bien tus emociones, vivir también como sin saber leer. Correcto, sí, lo mismo pasa con una persona que no sabe leer y escribir. Digamos que habrán cosas que se le dificulten, necesitará ayuda, por ejemplo, si tiene que hacer unos documentos o unos papeles, no sé, para sacar un papel para sacar un terreno. Va a tener que depender de la ayuda de otra persona para que le ayude a leer el documento, ¿sí? Entonces siento que lo mismo pasa con las emociones, o sea, como están ahí, pero necesitamos aprender a cómo gestionarlas porque si no, entonces nos vamos a ver un poco impedidos para realizar diferentes funciones y establecer relaciones con las demás personas a lo largo de nuestra vida. Dentro de la discusión que teníamos cuando estábamos escogiendo el tema, hubo algo que recordamos y es diferenciar lo que es la emoción y el sentimiento. Yo no sé si ustedes sepan cuál es esa diferencia. O para ustedes todo sea lo mismo, todos son sentimientos o todos son emociones. Yo creo que en la película Intensamente hay como un pequeño revuelto. O sea, yo me vi la 1, no me he visto la 2. Pero siento que es un revuelto, entonces sí es necesario hacer como esa diferenciación, ¿sí? Para ti, ¿qué es la emoción y qué es el sentimiento? Pues yo básicamente digo que hay como unas emociones básicas y unas emociones secundarias, que las emociones secundarias vendrían a ser esos sentimientos. Porque la emoción es como una respuesta que es inmediata, que no es duradera, es pasajera, que es abrupta y que es, como dicen, aguda, o sea, es de un momento a otro. Por ejemplo, si me llaman y me dicen, no, y se ganó tal premio, que me da alegría, y es en el momento, ya reclamé el premio y ya, pues pasó la alegría porque ya me gasté la plata, me gasté el premio, lo que sea, y ya me pasó la alegría. Diferente a como el sentimiento ligado a esa emoción sería la felicidad. Entonces, ¿qué me produce felicidad? Que es más en el día a día. Entonces, me da felicidad tener un buen entorno familiar, me da felicidad que me puedo desarrollar profesionalmente, me da felicidad, es como más en el tiempo. Y básicamente la emoción es con lo que nosotros nacemos. Son 6 emociones básicas, que es la alegría, la tristeza, el asco, la ira o el enojo, la sorpresa y el asco. Son 6. Sí, no, pero asco ya lo repetiste. La melancolía o la tristeza. La tristeza, sí, se me olvida tristeza, la solita intensamente. Sí. Entonces, esas son como las 5 básicas, que son como las que me ayudan como al sistema de supervivencia, que es con lo que nace hasta un bebé. Un bebé, si ve un payasito, algo le da risa, un bebé se ríe, o si le dan un pellizco, pues se pone triste y llora. Esas son como las básicas. Ya las secundarias son que sí son aprendidas, es decir, que son producto de lo que me enseñaron mis padres, de mi entorno educativo, de si tuve alguna experiencia traumática cuando pequeño. Entonces, son esas que van desarrollándose a medida que voy creciendo. Entonces, aún de adultos también es como eso que voy aprendiendo. Y va ligado mucho con la parte subjetiva, es decir, el significado que yo le doy a esa vivencia o esa experiencia. Diferente cuando a una persona le dicen algo y se enoja, y de pronto eso mismo que le dijiste a esa persona se lo dices a alguien más y la persona no, pues no le afecta, porque sí es conocido que hay personas que son más sensibles que otras, o como a veces decimos acá en Colombia, son más, o en Bogotá, que son más tocados que otros. Ay, es que se tocó por eso. Pronto para esa persona sí. Pronto esa cosa era, a otra persona se lo dice si es, pero para otra persona eso fue, se me metió al rancho, se me puso la ropa interior, hizo de todo. Y para la otra persona fue algo sencillo. Entonces son cosas con las que se va aprendiendo. La percepción que tengo de eso. Sí, exactamente. Yo tengo como una diferenciación a nivel neuroquímico, porque pues la neuroeducadora. No, sí. O sea, no es una opinión en contra de lo que Viviana menciona, porque lo que dice Vi es totalmente cierto. Pero también hay otro aspecto que tiene que ver con la composición neuroquímica de las emociones. O sea, en nuestro cerebro hay unas dinámicas entre los neurotransmisores y las hormonas, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que estamos como en un laboratorio o como en la cocina. Entonces, la ira se compone de ciertos, o enojo se compone de ciertos neurotransmisores.
diferentes a, por ejemplo, el estrés, ¿sí? Porque hay una diferencia entre el enojo y el estrés, o una composición distinta tiene la felicidad, ¿sí? Estos neurotransmisores finalmente son químicos. O sea, son sustancias que están dentro de nuestro cerebro que se comunican entre sí y hay una cantidad de ellas. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos pasando por una situación de enojo, entonces la noradrenalina aumenta, ¿sí? Entonces es la que hace que salgamos, que nos pongamos como a la defensiva, rojos, que nuestro nivel cardíaco aumente, nuestro corazón comience a latir, o sea, produce sensaciones físicas, ¿sí? Entonces por eso es que el enojo a nivel físico se ve de la misma forma en cualquier cultura. O sea, si Viviana está acá en Colombia y se pone enojada, y en la China hay otra Viviana que se enoja, las dos gestualmente sí, van a hacer los mismos gestos en el rostro. Viviana lo mencionaba con el bebé. O sea, un bebé, independientemente de la cultura a la que pertenezca, si se sorprendió o si le duele algo y llora, va a hacer exactamente el mismo gesto, ¿sí? Entonces, esas cantidades de sustancias químicas que hay en nuestro cerebro, pues producen unas reacciones físicas que son iguales en todos los seres humanos independientemente del contexto. O sea, eso es la emoción, ¿sí? Eso que está arraigado en nosotros y que a nivel neuroquímico se produce. Prácticamente seres humanos. Sí. De hecho, pues esas emociones básicas que menciona Viviana, pues son emociones que tenemos en común con los animales. O sea, un animal también, si se ve en peligro, sale corriendo. Esa es su primera reacción. Entonces, ¿por qué? Pues porque obviamente el cerebro comienza a enviar impulsos a tu cuerpo, comienza a elevar estos niveles de estas hormonas, de estos neurotransmisores para que tu reacción sea protegerte, ¿sí? O sales corriendo o atacas. Creo que eso ya lo habíamos mencionado en los capítulos de ansiedad. Por ejemplo, el estrés. El estrés es básicamente el cortisol a toda, ¿sí? Y el cortisol hace que estemos alerta, pero también el cortisol eleva los niveles de glucosa. Entonces, una persona puede llegar a sufrir diabetes por tener estrés. Sí, claro. ¿Sí? Porque sus niveles de cortisol aumentan, su glucosa aumenta y entonces el nivel de azúcar en la sangre aumenta. Entonces, también recomendaciones, no vivamos en estrés porque todo es una cadena. Sí, por eso le dicen estrés oxidativo. Eso es la emoción, o sea, todas estas cosas neuroquímicas que están ocurriendo. Pero el sentimiento ya es la reflexión que yo tengo sobre esto que está pasando en mi cuerpo, ¿sí? Ese reconocimiento que Viviana mencionaba de la experiencia frente a los estímulos que hay a mi alrededor. Entonces, por ejemplo, si yo cuando pequeña un perro me asustó, o me mordió, entonces de ahí en adelante yo le voy a tener miedo a los perros, ¿sí? Porque esa fue mi experiencia y esa experiencia generó un miedo, que el miedo también sería una emoción secundaria y ese miedo pues me va a acompañar a mí siempre porque tuve yo esa experiencia. Pero de pronto, pues Viviana cuando pasa por la calle y ve un perro, pues lo coge y lo acaricia, porque no tuvo esa experiencia, entonces no generó un miedo frente a esa experiencia específica, como las personas que tienen diferentes fobias, temores y eso, ¿sí? Pero bueno, ese no es el tema de hoy, sino el tema es básicamente la gestión emocional, la inteligencia emocional, sino que sí es importante que podamos hacer esa división entre lo que es la emoción y el sentimiento para que pues al momento de que los identifiquemos, pues ya aprendemos a gestionarlos. O sea, yo creo que ese es el primer paso. ¿Sí? Sí, que finalmente las básicas son las que realmente siempre se van a necesitar. O sea, a veces hay emociones que la gente dice que son emociones o sentimientos como vetados, ocultos o no nombrados o que son mal vistos, ¿sí? Entonces cuando le dicen a uno, pero no llore, no, o sea, está mal llorar. O cuando la persona se enfada, ay, pero tan fea que se ve cuando se pone de mal genio. Y eso no lo dicen a uno grande, se lo dicen a uno desde chiquito. Ay, no te ve tan feo, bravo. Y finalmente todas esas emociones son las que me llevan a adaptarme al entorno.
O sea, no puedo siempre estar tranquilo si me están violentando físicamente, si están, o sea, infringiendo algo en contra mía o me están haciendo bullying en el colegio, en el estudio o aún en mi entorno laboral tengo un jefe abusivo. No puedo estar, obviamente con la risa y todo. tiene que haber un enfado y el enfado me lleva a que la emoción del enfado lo lleva a uno a actuar, a hacer algo. Y a veces la gente pues tilda de que solo la única emoción bonita, aceptada, es la alegría. Y las otras son también muy necesarias. O sea, la tristeza. Como en la película. Sí, exacto. Porque la muñequita de alegría es toda linda, toda Sí. bien peinadita. En cambio, digamos, alegría es la gordita, así. Todo eso, Sí, tristeza es, y con las gafas de nerd. Sí. Entonces, finalmente esas emociones son las que me llevan a adaptarme al entorno, o sea, las que me llevan a ser realmente un ser humano funcional en este entorno en el que estoy viviendo. Sí, ese es uno de los primeros puntos, ¿no? La comprensión. Para aprender a tener más inteligencia emocional y aprender a gestionar las emociones es comprender que mis emociones, pues al ser mías, no puedo juzgarlas, ¿sí? Simplemente debo permitir que ellas fluyan, porque en la medida en la que ellas fluyan, pues me voy a poder conocer más a mí mismo en el momento en el que o estoy triste o el momento en el que estoy alegre. O sea, cómo soy yo navegando en cada una de esas emociones. No todo el tiempo que tengo que estar alegre, porque entonces sería muy desgastante estar todo el tiempo con cara de ponqué y no es así. O sea, yo siento que los youtubers, la mayoría viven en esas, ¿no? O sea, mostrando en cámara que todo está perfecto, pero por detrás la se ha visto, no es así. Viven deprimidos. ¿Pero por qué viven deprimidos? Porque todo el tiempo tienen que falsear las emociones. Como un desgaste. Yo siento que el cuerpo físicamente también se desgasta, porque es como hablábamos también nosotros una vez, que tú lees el lenguaje de una persona cuando está triste o cuando está alegre o cuando está enfadada, porque tu cuerpo también lo muestra, o sea, es evidente. Que a veces algunas personas cuando están en terapias, pues identifica que si son capaces de reconocer las microexpresiones del rostro para saber si una persona está enfadada en otro. Y hay personas que no son capaces de identificar cuando alguien está enojado o no. Pero pues eso ya es como otro tema a tratar. Sí, es diferente. Es como, por ejemplo, alguien que tenga un trastorno de Asperger o dentro del espectro autista, pues son personas que esa percepción que tienen de su realidad y de el entorno les es complicado leer esa textualidad, pero básicamente lo que busca la gestión emocional es que seamos lo suficientemente hábiles para identificar eso, o sea, para identificarlo en nosotros, pero también identificarlo en las demás personas, porque es que no sirve que yo identifique, que ella está molesta, ¿sí? Pero que yo no identifique qué es lo que pasa conmigo, pues eso sí es un error. Yo siento que primero debemos trabajar en nosotros para luego poder interactuar con los demás, ¿sí? Hay un modelo que me gusta mucho, que es el modelo de Vizquerra. Él propone 5 competencias emocionales que son como un paso a paso en lo que debemos trabajar, ¿sí? Y en la medida en la que trabajemos en cada una de ellas, pues vamos a poder cada vez mejorar un poco más en las emociones, ¿sí? Entonces, la primera de ellas es la conciencia emocional, que es lo que hablábamos ahorita, o sea, ser consciente de cuáles son las emociones que estoy viviendo y cuáles son los sentimientos que permanecen a lo largo de mi vida, ¿sí? Es como ejercitarme a diario. No sé si a ustedes les ha pasado como mujeres, pero yo algo que he hecho es en mi calendario menstrual colocar, por ejemplo, hoy me siento como triste, ¿sí? Como melancólica, como con ganas de llorar. Entonces en el calendario lo escribo, ¿sí? O sea, coloco una notita. Y cuando voy a ver el calendario, me doy cuenta que preciso en 2 o 3 días me va a llegar el periodo. Entonces algo que también tenemos que comprender es que como mujeres las hormonas afectan también nuestro estado anímico, afectan nuestro estado emocional. Y pues hay momentos en donde obviamente por naturaleza nos vamos a sentir tristes. Entonces cuando uno identifica eso, pues ya no se va a estar latigando
por estar triste, como, yo no debería estar triste hoy, no, pues estoy triste porque hay un cambio hormonal y es lo lógico. Entonces ya dejo que pase, me permito experimentar, ¿sí? Entonces, eso hace parte de la conciencia emocional, o sea, saber por qué me estoy sintiendo así, cuál es la raíz de eso. Simplemente básicamente saber que estoy triste, pero hay veces las personas se levantan y hacen las cosas de mala gana y ni siquiera son conscientes con qué emoción me desperté hoy. No me levanté de mal genio. No me levanté triste, me levanté con pereza, me levanté o me levanté alegre, ¿sí? Pero a veces no somos conscientes ni siquiera de cómo nos levantamos, con qué vibración o con qué emoción nos levantamos. Otra es la regulación emocional y la autonomía emocional. Esas dos competencias van de la mano. Que es, hubo una época en que decían autorregúlate. Yo me acuerdo que en el colegio jodíamos con eso, con el, autorregúlese. Los profesores llegaban y niña, aprenda a autorregularse. Y uno era como, qué mamera. Y el autorregularse y la autonomía emocional es que yo tenga esa capacidad para, pues, saber por qué me siento así, pero también controlar la manera en la que expreso mis emociones. Por ejemplo, me levanté de mal genio. Y entonces, como me levanto de mal genio, entonces comienzo a hacer todas las cosas de mala gana y a botar todo, y entonces lavo la loza fuerte, y ¿sí? El control emocional, esa regulación emocional y esa autonomía emocional es que a pesar de que yo me haya levantado de mal genio, pueda hacer las cosas normal. Y yo sé que es muy difícil, o en mi caso es muy difícil. Es decir, me siento molesta, necesito encontrar la raíz de mi molestia, pero ¿cómo hago para controlar el no azotar el plato cuando estoy lavando? O hacer las cosas y botar la maleta ¿sí? O, por ejemplo, me siento triste, pero pues debo tratar de seguir siendo funcional, que creo que es lo que más cuesta a muchas personas, e incluso por eso es que muchas veces se tiene que recurrir a la medicación. Por ejemplo, la depresión. La depresión no es solamente una emoción, sino pues hay unos niveles neuroquímicos que pueden estar bajos, ¿sí? Sí. Donde mi serotonina puede estar baja, donde de pronto mi cortisol también puede estar alto, entonces yo tengo que comenzar a tomar medicamentos para que sean los medicamentos los que regulan mis emociones. Sí, los que me regulan eso que mi cerebro no está pudiendo hacer. Y pues la idea no es esa. Sí, la idea es, como hemos dicho en otros episodios, que mi cuerpo solito sea el encargado de autorregularse. Sí, porque nosotros mismos somos los que producimos esos neuroquímicos. Sí, ¿no? O sea, pues usted no va a la realidad, véndame una botellita de serotonina para poder estar feliz hoy. No. Diferente a otras vitaminas que sí están afuera, que tu cuerpo no las produce por sí solo. Por ejemplo, la vitamina D que la da el sol. Entonces, bueno, sí. O sea, son agentes externos. Pero si mi cuerpo lo puede producir solo, pues es buscar de qué forma lo hago. Sí, total. Por ejemplo, la actividad física ayuda mucho a que suban los niveles de la serotonina, que mi cuerpo se desgaste, y entonces eso hace que disminuya el estrés, disminuya la ansiedad, ¿sí? Entonces son cosas que puedo hacer en mi entorno para ayudarme a regular y controlar esta parte emocional, ¿sí? Que son cosas que sirven mucho. Y las últimas dos competencias tienen que ver con el adquirir habilidades para reconocer las emociones en los demás, y se llaman también habilidades para la vida y para el bienestar. Es decir, cómo yo me trato con los demás. Entonces era lo que mencionaba anteriormente. O sea, si yo ya reconozco cómo me siento, entonces ya puedo reconocer cómo comportarme con los demás, porque estoy tratando de leer cómo se encuentra el otro y de ser empático con lo que siente el otro, ¿sí? Para que ustedes empiecen a desarrollar esa inteligencia emocional, empezar por lo primero, que es reconocer e interpretar esas emociones. Entonces, en terapia hay una herramienta que se llama la brújula de las emociones, y es aprender a interpretar esas emociones, que son
interactuar con esas 4 emociones básicas que son como las principales con las que estoy con ellas en el día a día. Entonces, por ejemplo, que es alegría, tristeza, miedo y enojo. Entonces, porque de pronto con el asco no me relaciono tanto y con la sorpresa pues es muy extemporáneo, pues ocurre, pero no son como tan cotidianas. Entonces, al norte y al norte está la alegría y al sur está la tristeza. Y lo que es oriente y occidente es enojo y miedo, o miedo y enojo. Entonces, lo que me lleva a interpretar la brújula es entender que al norte y al sur son emociones que son internas, porque es alegría y tristeza tienen que ver mucho a cómo yo me siento internamente. O sea, van hacia adentro. Y lo que es enojo y miedo son cosas que son externas. Entonces son cosas que me dijeron, me pasó afuera, son cosas que son al exterior, no son como... Que son estimuladas por cosas exteriores. Sí, por agentes exteriores, pero lo que es norte y sur son cosas que son al interior. Entonces es empezar a reconocer esas emociones de hoy me sentí con alegría, entonces fue algo interno. Empezar a entender si estoy interactuando más con cosas internas o con cosas externas, si el exterior es el que me está influyendo y más. Eso lo hacemos en el día, todos los días. Sí, la idea es que cuando uno se levanta o cuando se vaya a acostar uno pueda interactuar con esa brújula. Igual también es empezar a reconocer esas emociones, que puede ser, hoy me levanté, y hoy como me levanté triste, me levanté alegre, me levanté enojado. O sea, empezar a reconocer en qué estado emocional estoy. Y sobre todo empezar a reconocer en qué estado emocional me mantengo casi siempre. Porque si encuentro que casi siempre estoy enojado es porque algo no está tan bien. O si estoy muy alegre siempre, pues tampoco no está tan bien. Porque hay un estado emocional que no me demanda tantos recursos fisiológicamente o en mi cuerpo, que es el estado de calma. El estado de calma no necesita que yo tenga una energía tan alta. En cambio, la alegría sí me implica tener más que una energía alta. En cambio, la calma, la tranquilidad, el reposo, estar en estados de meditación, o la gente pues cuando puede orar, son estados de calma que no me implican como tantos recursos de mi cuerpo y son los que me llevan pues como a estar también más tranquilo y como a recuperarme y como continuar en el día a día. Entonces es aprender a identificar con qué emoción casi siempre estoy en el día cotidiano. Sí, yo me acuerdo de esa vez de lo del pulpito, que era como muy de moda, que era un muñequito, sí, que uno le daba la vuelta, sí, que por un lado era con cara feliz y por el otro lado con cara triste. A mí se me ocurre cuando Vivi lo está mencionando, como, no sé, tener de pronto en la mesita de noche 4 tarritos. Sí, ¿sí? Tener unas bolitas y que cada tarrito tenga un nombre, o sea, por ejemplo, enojo, otro tarrito alegría, otro tarrito miedo, y cuando me sienta con miedo, pues coloco una bolita en el tarrito. Y sí sería bueno, digamos, a lo largo de la semana, el último día del domingo, mirar los tarritos. Sí, evaluar. Y sobre todo pienso que este recurso sirve mucho para interactuar con los niños, de los que son padres o son hermanos mayores. Porque pues sí se evidencia que es más enriquecedor cuando se le enseña desde pequeños a manejar la inteligencia emocional. No que cuando adultos no podamos aprender, pero a veces es más difícil, sobre todo cuando una persona me dice, él ya está viejo, él ya no va a cambiar. Ah, sí, loro viejo no aprende a hablar. Sí, exacto. Y sí, pero yo digo que es difícil, pero porque la persona se cierra a aprender a cambiar. Cuando uno se abre y tiene apertura a aprender a conocer mis emociones, a reconocerlas, a trabajarlas, porque a veces creemos que desarrollar eso es cuando ya estamos con alguna condición, algún trastorno o algún problema, en vez de verlo como algo preventivo. Pienso que no solo en Colombia, sino en todo lado, la salud mental es más como pañitos de agua tibia y como bomberos, en vez de hacerlo preventivo. Como esperar hasta que ya uno entra en crisis. Exacto, ¿no? Y debería ser algo preventivo desde la escuela, desde el colegio, o sea, desde muchos entornos. Sí, opino exactamente lo mismo. Sí, si mis estudiantes tuvieran mejor inteligencia emocional, además porque, o sea, un maestro enseña a escribir y leer, pero enseñar a manejar las emociones no puede ser una labor del maestro. Sí, no, pienso que también eso va muy ligado al hogar, porque como decíamos, son cosas que tú aprendes. Y si ves que tu mamá es fosforito y se prende, como decimos acá en Colombia, con cualquier cosita,
pues así también va a ser el niño. Sí. Bien, me gustó ese. Aunque me gustan siempre todos los ejercicios que ponemos acá en el podcast. Pero bien. Sí, entonces la invitación del día de hoy es: comenten debajo de la casilla del video cómo les fue con este ejercicio. ¿Sí? Comentemos. Nos vemos en un próximo capítulo del podcast. Sí. Bien, muchas gracias a todos.